En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios. Diga conmigo, todo comienza con Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la humanidad, creó al hombre. Y el Señor no solamente se complació, no solamente en su corazón hubo todo ese gozo y el deleite de crear a la humanidad, de crear la tierra, sino que Dios sigue comprometido con la tierra, sigue comprometido con lo que sucede aquí, lo que sucede en las naciones, lo que sucede con cada uno de nosotros. Ha habido de alguna manera un pensamiento a través de pronto la fe en la historia y a nivel de nuestro crecimiento, nuestra educación, donde se habla sí a veces de la creación, pero luego pareciera como que Dios hubiese abandonado este barco, como que Él salió, creó el barco, lo lanzó en alta mar y luego Él desapareció. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, y es muy importante saber que todo inicia con Él. Dios no solamente su plan era dejar al hombre en la tierra y soltarlo para que el hombre viviera a su antojo, a su manera, que el hombre se relacionara con Dios como bien le pareciera, que el hombre ocupara la tierra de la manera en que mejor le placiera. No, Dios tiene un plan y un diseño, y por eso la palabra del Señor nos describe claramente el corazón, el plan, el propósito. La Biblia nos muestra a Dios como un Dios inteligente, un Dios de propósito, un Dios que proyecta, que planea, un Dios que nada lo hace por casualidad ni por antojo. Él no tiene una esquizofrenia donde hoy quiere esto y mañana quiere lo otro. No, es un Dios que ha articulado y ha estructurado. No solamente Dios creó, sino que Él mantiene la creación. Y no solamente mantiene la creación en general en el aspecto humano, sino que también Él gobierna la creación. ¿Cómo gobierna Dios la creación? ¿A través de qué gobierna Dios la creación? A través de leyes, a través de leyes. Unas leyes que Él estableció en el mundo físico cuando Dios creó la tierra, como dice la palabra del Señor aquí, Dios creó los cielos y la tierra. Dios estableció un orden para la creación misma, un orden a través de las leyes físicas, unas leyes que el hombre no puede modificar. Lo único que el hombre debe hacer con las leyes es someterse a ellas, reconocerlas y vivir. Sin esas leyes no se sostendría la creación, las montañas, la lluvia, toda la parte que a través hemos visto a través de la creación se sostiene por unas leyes físicas, unas leyes naturales que Dios estableció, que poco a poco la humanidad ha estado descubriendo esas leyes, y como lo decía Albert Einstein, que cada una de las leyes físicas no es más que los pensamientos de Dios. Dios gobierna a través de las leyes físicas. Asimismo, Dios gobierna a través de las leyes espirituales, morales, de las leyes estéticas que Él ha establecido en la humanidad. Nuestra tarea como seres humanos es poder conocer. Dios le dio al hombre también en la creación. Leímos aquí acerca de la tierra, que la tierra estaba, versículo 2, desordenada y vacía. ¿Estaba qué? Desordenada. ¿Qué significa desorden? ¿No tenía qué? Orden, dirección. No estaba estructurada, organizada la tierra, estaba desordenada. Por eso el Señor viene a traer orden, y lo hace a través de las leyes que Él emite, a través de su plan, a través de una estructuración, podemos decir en el orden físico, en el orden moral, en el orden estético. Y Él crea también, después de crear la tierra y establecer, más adelante, después de que Él empieza en un orden a ir estableciendo a través de cada día un orden en la humanidad, en el versículo 26, que conocemos todos,
Dice, después de haber creado, haber puesto la tierra a producir y haber dado dirección para todos los seres vivos, para todo lo creado también, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios tuvo todo un diseño para la creación. La creó, la ordenó, la estableció, trajo al hombre y lo puso allí. Una vez que Él hizo la creación, trajo al hombre para que el hombre estableciese ese reino, esa cultura del reino, para que el hombre, así como fue creado a imagen y semejanza de Dios, Él mismo poblase la tierra y estableciese la imagen, estableciese la naturaleza, estableciese todo lo que era el orden de Dios, del reino de Dios, en todo lugar donde estuviese. Dios le dijo al hombre que debía procrear, que debía a través de la procreación llenar la tierra, dominar la tierra. Ahora Dios, ¿cómo domina la tierra? A través de leyes y a través de, como dijeron ahora, de personas, de individuos, de hijos de Él, que pudieran venir y traer esa misma creatividad, esa misma inteligencia. Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios moral, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que gobierna, que tiene leyes. Asimismo, hemos sido creados tú y yo con esa capacidad. Básicamente, cuando hablamos de gobierno, podemos decir que los gobiernos dependen más de los hombres que los hombres de los gobiernos. Si los hombres son buenos, el gobierno no será malo. Cuando Dios establece a Adán y a Eva en la tierra, Dios lo hace, lo crea a Él y lo pone como un regente, como alguien que debía reinar. Dios creó hasta que creó al hombre, y ahí Él paró y delegó autoridad, le delegó una capacidad al hombre para que a través de hacer su voluntad y traer su reino y traer sus leyes, pudiese establecer un reino sobre la tierra. Por eso es muy importante que tú y yo, porque no solamente en la creación, sino a lo largo de la humanidad, Dios siempre que ha querido hacer algo en la tierra, siempre que Él ha querido cumplir con su mandato, cumplir con su diseño, Él siempre ha levantado a hombres. Cuando Él ve en una nación, cuando Él vio en Israel que había que el pueblo de Dios estaba en opresión, que estaba esclavizado, que el pueblo de Dios estaba sin libertad, ¿qué hizo Dios? ¿Llamó a quién? A Moisés, a un hombre, lo llamó. Y Él dijo, he oído el clamor de mi pueblo, he oído el clamor y he visto la aflicción con que afligen este pueblo, he visto la esclavitud, he visto la manera de explotación, he visto cómo a mi pueblo por 430 años lo han subyugado, le han coartado su libertad, cómo a través de este imperio, a través de ese gobierno de aquel entonces en Egipto, el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio, no podía pensar, su libertad fue coartada, su conciencia. Ellos se volvieron esclavos de un régimen y Dios dijo, esto no es lo que yo quiero para mi pueblo, voy a levantar a un hombre. Levantó a Moisés, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que estuviese dispuesto a traer el reino a través de la obediencia a las leyes de Dios. Por eso, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de individuos. ¿Cómo podemos ver naciones justas, libres, prósperas, naciones donde los individuos pueden vivir en la manera en que Dios los ha creado? Que los individuos pueden ser personas, que la humanidad puede vivir en el nivel y en el potencial que ha sido creado a través
de su palabra a través de la obediencia a su mandamiento. Dios es el creador y sustentador, y asimismo podemos decir que Dios le dio al hombre a través del manual de la palabra de Dios la fuente de su libertad. La Biblia es para el gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Toda nación que ha abrazado las leyes de Dios, que ha establecido en su corazón claramente el corazón de esa nación, toda nación que ha levantado el nombre del Señor, que ha reconocido a Dios como el gobernador, como el Señor de señores, el Rey de reyes, toda nación que ha abrazado la ley de Dios para obedecerla ha prosperado sobre la tierra. Toda vez que vemos una nación en libertad, en prosperidad, en justicia, una nación cuyos individuos se levantan a través de las familias, a través de lo que hacen para traer esa paz y esa justicia que tanto se anhela el mundo entero, es solo a través de un gobierno, un pueblo que ama a Dios. La fuente de la libertad en una sociedad está ampliamente ligada al carácter cristiano de cada individuo. La ley, podemos decir, Dios es el generador de la ley. Dios es el autor de la ley civil. Dios es el autor de la ley. Él fue el que le dio, aunque en todos los abogados y aquellos que tienen que ver con la parte legal y toda la parte del derecho, siempre el Imperio Romano es el que se establece siempre como el iniciador. Bíblicamente hablando, la fuente de gobierno, la fuente de justicia es Dios mismo. Fue Dios mismo quien creó al hombre y le dio una ley, le dio unas leyes para que a través de ellas pudiera vivir de la manera en que es la voluntad de Dios. La Biblia revela a un Dios justo que ha colocado leyes en el universo y que no actúa con parcialidad. Para prosperar, las naciones deben estar fundadas sobre el Estado de Derecho, es decir, el sistema de leyes escritas e instituciones regidas por una constitución que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Mirando anoche nuestra constitución está basada en lo que es la declaración de una nación cuyo gobernante es Dios, que reconoce a Dios como el Rey, que reconoce a Dios como la fuente de su autoridad. Samuel Rutherford en 1644 fue conocido porque este hombre conocía mucho del derecho, y a través de su obra pionera, lo que él escribió, Samuel Rutherford se le conoció como la Lex Rex. Eso está en latín. Lex significa ley y rex significa rey. Él publicó en 1644, publicó esto. Él declaró que la ley debe estar por encima de todos, incluso de los monarcas. Es decir, la ley está por encima del rey. Todo régimen donde los reyes se ponen por encima de las leyes, coartan y están violando la ley de Dios, están violando lo que es lo que Dios ha establecido para que las naciones sean libres y prósperas, para que las naciones puedan caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Este tratado, esta obra de Samuel Rutherford fue la base que tomó luego Estados Unidos, que tomó Europa, fue la base que tomaron todos los reformadores para establecer la ley civil y traer prosperidad y libertad a esas naciones. Recordemos que antes de la reforma todas las naciones eran pobres. En Europa, en América, todas las naciones vivían en una condición muy precaria. Cuando empezaron a conocer a través de la revelación que el Espíritu de Dios le da al hombre para conocer las leyes que Dios ha establecido para que las naciones, para que la tierra pueda cumplir el propósito por el cual fue creado, esas naciones empiezan a progresar y a prosperar. Y esta se volvió en una de las bases. ¿Qué decía él? Básicamente que debe haber 3 ramas de poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada una tenía su propia función y cada una debía actuar como un ancla contra los abusos del poder, lo que hoy en día se llama pesos y contrapesos. Es decir, lo que la palabra de Dios aún establece es que
debe haber en cada una de las ramas, en cada uno de los poderes, debe haber separación, e inclusive en Estados Unidos, en el mismo Europa también, en Inglaterra, las diferentes ramas estaban separadas, no solamente en el poder que tenían, sino también geográficamente, para evitar corrupción y evitar todo lo que trae el abuso del poder o la concentración del poder. Por eso podemos decir que la ley y el servicio público, la reforma, esa reforma que hablamos ahora que surge a partir de lo de Rutherford, la reforma introdujo un principio fundamental. Debemos juzgar las acciones y las enseñanzas de todos los hombres a la luz de la Biblia. Para los reformadores, la ley máxima la tenía la palabra del Señor. Para ellos, el regente y el rey era el Señor, era Dios el soberano. Y todo individuo y todo gobierno que quisiera caminar de una manera justa, de una manera próspera, de una manera como debe ser de acuerdo de Dios, debía reconocer en la palabra del Señor la ley máxima para la humanidad. Y toda persona debía ser juzgada, sus acciones, sus enseñanzas, a la luz de la Escritura, y someter los actos a la primacía de la ley y no a una institución. La ley debe estar por encima de las instituciones. Uno de los grandes errores, de los grandes daños que se ha hecho a la democracia, se le ha hecho a los gobiernos en América Latina y en el mundo entero, es que tanto los individuos como las instituciones son puestas por encima de la ley. Así que el que viene al poder y la ley no le favorece o no le permite hacer su voluntad, entonces fácilmente cambian las instituciones, cambian las leyes para ellos poder regir. Así que ellos se ponen, al quitar la ley, se está poniendo en el lugar de Dios. Y está estipulando realmente mandamientos y ordenanzas por encima de lo que es la voluntad de Dios. Cada hombre debe someter los actos a la primacía de la ley, asimismo las instituciones a la primacía de la ley de Dios. Los puritanos ingleses, cuando hablamos de los reformadores, defendieron esos tres derechos básicos que conocemos como los derechos fundamentales por creación. Por creación, Dios nos creó, Dios estableció al hacer al hombre a imagen y semejanza suya, nos dio básicamente tres derechos fundamentales, aunque hay unos más. Somos libres, nos ha dado una libertad de conciencia, una libertad de representación y nos ha dado una libertad en la propiedad privada. Todos los reformadores estuvieron luchando para que la conciencia no fuera coartada. Somos libres, hace parte de la propiedad individual, que ahora lo vamos a mirar. Quiero adelantar un poco acá para encontrar entre lo que estaba leyendo una base muy importante para poder entrar, porque vamos a estar hoy y dentro de 8 días con la pastora Marcela compartiendo, y poder reconocer que Dios fue el que creó a la humanidad, y a través de sus leyes es que podemos ver cómo en la medida entre más la ley de Dios sea la que rija, más vamos a ver a las sociedades siendo prósperas y siendo realmente o cumpliendo el propósito de Dios. Dios ha creado 3 instituciones básicas con autoridad. Podemos decir cada una de ellas son divinas en su esencia, porque Dios creó al gobierno civil, Dios fue el que creó la iglesia y Dios creó a la familia. Son las 3 instituciones básicas que Dios estableció para que realmente las naciones pudieran caminar a la luz de la libertad en que Dios creó a los individuos. Y hay unos principios que queremos estudiar, que quiero presentar a partir de hoy. El pastor Luis Fernando había compartido de esto en su momento en la iglesia, pero creo que estamos en un momento muy importante para que podamos ver 7 principios que se desprenden de la ley civil y de la creación de Dios, cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y de estos 7 principios son los principios que se han establecido, se han reconocido como los principios que traen a las naciones
a un discipulado y a una transformación. La iglesia neotestamentaria abrazó esta realidad. Vemos que desde el Génesis Dios establece a través de Moisés en el Éxodo, Dios establece las leyes y vemos que esos principios son los que rigen al ser humano. El primer principio se llama el principio de la individualidad de Dios. El principio de la individualidad de Dios es el principio que revela que cada persona es creada por Dios y que es única y distinta. Cada una tiene una existencia bien definida con talentos y habilidades. Podemos decir, son únicos que le capacitan para un trabajo, un propósito especial en su vida. Es decir, tú has sido creado único, no solamente los seres humanos. No vemos una planta igual a otra, no vemos un animal igual a otro, no vemos un ser humano igual a otro. Puede que tengamos ciertas características, ciertas similitudes, pero en esencia Dios nos creó como seres singulares, únicos, particulares. Y debemos reconocer en esa creación, en esa individualidad, en esa particularidad, la obra de Dios con el propósito que el hombre, que es el reflejo de su creador, quien es una unidad, Dios mismo es uno, no obstante también, Él también es diverso, Dios trino. Asimismo, Dios le dotó a cada persona, a cada individuo, le dio su propia identidad o individualidad. Y esa individualidad la hablamos de una manera interna y externa. Toda persona es responsable y tenida como tal por sus propias decisiones y acciones. Cada uno de nosotros somos libres. En el Señor nos ha dado la capacidad y la autoridad de ser libres. Esta semana estaba hablando con mi hija que estaba haciendo un trabajo acerca de la libertad. Estaba hablando acerca de la predestinación y todo esto allá en el instituto, y estábamos hablando largamente acerca de esto y viendo todos los textos en la palabra que nos habla de cómo, aunque hay una soberanía y una autoridad y un poder de Dios, hay también una responsabilidad del hombre. Dios es soberano y Dios nos ha delegado esa autoridad, nos ha delegado ese señorío, nos ha delegado ese poder. Dios no solamente creó, sino que nos hizo a nosotros co-creadores y nos dio la autoridad para que podamos establecer a través de nuestro trabajo, de nuestra profesión, del desarrollo de nuestras manos, de nuestros talentos, habilidades, de todos los recursos que nos ha dado, tanto internos como externos, la capacidad mental, la capacidad racional, la capacidad que nos ha dado relacional, la capacidad creativa, porque hemos sido creados como Él. Dios nos dotó de unas capacidades, de unas libertades individuales y al mismo tiempo unas capacidades físicas para que a través de esto podamos traer su reino. Y en este primer principio podemos ver que el hombre, siendo creado por Dios con una existencia única, tiene un valor independiente. Su valor no depende de su habilidad para contribuir al Estado. Una diferencia entre un gobierno pagano y un gobierno cristiano, un gobierno conforme a la ley de Dios, es que en el gobierno pagano siempre es puesto el Estado por encima del individuo. Es decir, los individuos y los seres humanos viven para el gobierno, viven para su existencia, para su fortalecimiento, y lo único que busca el gobierno es por fortalecer la institucionalidad. Es ellos mismos, a través de leyes, a través de diferentes leyes y a través de diferentes impuestos, siempre buscan coartar la individualidad. No se busca el desarrollo individual. Unas cosas que uno ve en la palabra del Señor es que Dios siempre Él promueve la libertad individual, la prosperidad de las personas, de las familias, porque en la medida en que los individuos prosperan, en la medida en que los individuos son productivos, en la medida en que las familias viven de una mejor manera y progresan, es como la nación progresa. El pensamiento pagano es diferente. El pensamiento pagano es la institución, el Dios, el regente, el soberano, es la institución la que le dice a los individuos cómo deben pensar, cómo deben vivir. Dentro de ese pensamiento pagano, donde se busca establecer la tiranía a través de un poder que piensa mejor que nosotros y que saben qué es lo que más le conviene a la gente, porque somos brutos y no pensamos y no sabemos
qué hacer. Entonces ellos quieren administrar y manejar toda nuestra propiedad. Ellos quieren ser dueños de nuestro intelecto, ser dueños de nuestra capacidad, hasta de nuestros hijos. Ellos quieren un gobierno pagano, un gobierno que no tiene a Dios como el rey y que ellos creen que son Dios y que ellos saben y ellos creen que son los únicos soberanos, los únicos que saben lo que es correcto y lo que no es correcto. Ellos son los que establecen. Leía un pensamiento que me impactó. Dijo: cuando en una sociedad se cree que la sociedad es soberana, no hay ninguna ética que pueda sobrevivir. Porque cuando podemos decir que una sociedad es soberana en sí mismo, realmente podemos decir que no hay una moralidad que pueda sostener todo esto. Así que podemos decir, el valor del individuo en Dios no depende de la habilidad, de los títulos, no depende de nuestra capacidad para aportarle al gobierno o al Estado, sino por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios, haber sido creados realmente, como dice la palabra del Señor, de acuerdo a la libertad, de acuerdo a la individualidad, de acuerdo al valor que tenemos en nuestra propia creación. El hombre es de un valor más elevado y el Estado existe para servir al hombre, no el hombre para servir al Estado. Necesitamos tener el gobierno, establecer, levantar hombres y mujeres con el teísmo bíblico, con la cosmovisión bíblica, que pueda reconocer que hay una ley superior, que es la ley de Dios, que es el temor de Dios, el que levanta a los individuos y nos establece para que podamos crecer. La idea cristiana del hombre. Entonces apareció el cristianismo con la doctrina central de que el hombre fue creado a imagen divina de Dios, destinado para la inmortalidad, declarando que a los ojos de Dios todos los hombres son iguales. Esto afirmó el valor independiente del individuo y ocasionó una gran inferencia que el hombre es superior al Estado, el cual debe ser formado para servir al hombre, como lo dijimos ahora. Por lo tanto, el hombre es superior, como lo dije ahora, en un gobierno que considera que el Estado es primordial. Las vidas, la libertad y la propiedad de los individuos estará en peligro si no cooperan o contribuyen con él. Estamos en un momento en el país muy importante donde estamos jugándonos el destino de nuestros hijos. Estamos jugándonos realmente el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es posible que tú y yo no veamos un país completamente libre, a menos que tú y yo, a través de ejercer, porque la libertad, cuando hablamos de libertad y de individualidad, esa individualidad y la forma mayor como ejercemos individualidad y libertad y autoridad es a través de nuestro voto, a través de nuestro trabajo. Cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, estamos utilizando la libertad que Dios nos ha dado. A veces en esa sociedad nuestra, por los gobiernos y por el liderazgo que hemos vivido a través de la historia, se nos ha creado de alguna manera una cultura donde hablar de pronto de libertades, hablar de pronto de lo que tiene que ver con gobierno civil, a veces se toma como, no, es que yo no creo en nada de eso. Nosotros tenemos que entender algo. No solamente hacer política es tomar un voto. El no votar es una posición política en sí misma. Porque no solamente eligen o elegimos los que votamos, sino los que no votan. El ejercicio de la libertad nuestra está y la capacidad que tenemos para poder establecer hombres y traer hombres y mujeres a que gobiernen el país, hombres y mujeres que conozcan al Señor y que puedan reconocer en Dios la fuente de sabiduría y de libertad. Un gobierno libre mantendrá un balance de unidad en la diversidad entre el individuo y lo que es la institución. La tiranía será el resultado de un énfasis desmedido en la unidad. Los gobernantes o el gobernante se centrarán en sí mismos y harán lo que les plazca para su beneficio o lo que consideren que es beneficioso para el todo. Podemos decir entonces, concluyendo este primer principio, la otra semana compartiré los otros 6, es que tenemos que reconocer en el Señor que Él es el gobernador, el regente, y que nuestra creación
ha sido establecida por Dios para que sus leyes gobiernen en nuestra nación. Quiero pedir a la pastora Marcela que pueda compartirnos en este resto de tiempo, y vamos a estar en lo que vamos a estar compartiendo. Queremos dar unos parámetros bíblicos acerca de la importancia de usar nuestra libertad, de usar nuestro voto de una manera responsable. No les podemos decir a ustedes votar por quién, pero sí unos parámetros para que usted analice el carácter, analice realmente cuáles son las bases que hay detrás de cada propuesta y de cada uno de los candidatos y partidos que tenemos en el país. Yo quiero explicarles que lo que estamos compartiendo aquí entre el pastor Darley y yo, y de lo mucho que han oído, de las enseñanzas que hemos dado, de las capacitaciones que hemos recibido, no es nada nuevo de lo que ya está en la palabra de Dios. Quizás el énfasis que ahora estamos haciendo, como dijo el pastor, es precisamente por los tiempos en que estamos viviendo. Pero Colombia no es el único donde Dios está trayéndole a la iglesia un despertar de la urgencia de su corazón hacia la condición de los gobiernos de las naciones. Colombia es uno de los muchos países que estamos viviendo esto, y que lo bueno de muchas cosas no buenas que están pasando es que la iglesia nos estamos despertando, estamos entendiendo, queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y para reforzar algunas de las cosas que dijo el pastor, y luego quiero hacer una explicación muy práctica de qué es lo que debemos hacer con tanta información que hay. Obviamente, como dijo él, nosotros nunca diremos por quién votar, pero sí diremos que es una responsabilidad nuestra como ciudadanos colombianos y también hijos de Dios. Y además de una responsabilidad, es un derecho que tenemos y que debemos cumplir ese derecho dentro del lugar donde la nación donde Dios nos ha puesto. Isaías 33:22, nos han oído citar esto. Cuando Dios me dio este versículo hace unos años, para mí fue una revelación tan grande de endosar todo lo que yo había entendido, que Dios estableció primeramente su gobierno que está en los cielos, en la tierra, a través de su familia, que fue el pueblo de Israel. Y en esa familia Él estableció su gobierno, Él estableció los principios de la economía para Israel, Él estableció los principios de educación para Israel. Todo ese diseño del gobierno de Dios fue establecido en Israel, y por eso hoy en día aún en el pueblo judío vemos que viven según esas leyes que Dios estableció de su gobierno en medio de la vida de ellos. Nosotros como iglesia cristiana tenemos que entender que Jesucristo vino, como Él dijo, no para deshacer, no para anular todo lo que los profetas habían dicho, lo que los salmos dicen, sino que en Él, en su mensaje, en su vida, todo lo del antiguo pacto estaba cumplido. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces oímos decir en algunas doctrinas dentro de las iglesias cristianas que lo del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto ya pasó. Bueno, digamos que cronológicamente sí pasó. Pero como Dios tiene otro reloj y el de Él no ha parado, sigue andando y es eterno. Cuando llega Jesús, Él dice, miren, si van a mirar la historia a través de los ojos naturales, no vayan a creer que lo que Dios instituyó en el primer pacto ya terminó,
no, sino que todo lo que prometió en el primer pacto en mí se ha cumplido. Y a través de la iglesia de Jesucristo, tú y yo, se desarrolla, se expresa, se ministra, se obedece y se hace. Por eso cuando Isaías, el profeta Isaías dice que Dios, ¿qué es lo primero que él dice de él? Que es el justo juez. ¿Qué es lo segundo que dice él en esa porción de Isaías 33:22? Que él es legislador. ¿Y qué es lo tercero que dice de Dios? Que él es el rey. Qué curioso. Nos acaba de explicar el pastor Darley acerca de las tres ramas que gobiernan una nación, o que deberían gobernar en el estado civil de una nación. La rama, la del justo juez es la judicial. ¿Cuál es la que sigue? Que él es legislador, la rama legislativa, que instituye las leyes. Y la tercera es el rey, que él es la máxima autoridad, que es la rama ejecutiva, el que ejecuta las leyes establecidas por Dios dentro de la justicia de Dios. Si no creen que el gobierno es establecido, el modelo, el diseño del gobierno es establecido por Dios, si solo fuera por esta porción, sería suficiente para entender, Él sí lo estableció. Y como es sobre la tierra, pues somos los hombres los que tenemos que llevarlo a cabo. Por eso la importancia de poderlo entender. La primera porción que nos dio el pastor, Génesis 1:1, cuando dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio está diciendo que Él todo lo hizo y en Él todo existe. Todo. No podemos separar mi vida natural aquí con mi vida espiritual, que también es aquí. Yo no estoy en el cielo todavía. Tengo que entender cómo combinar estos dos estados de vida, de lo natural, material, físico, con lo espiritual de mi ser interior, que están regidas ambas por la palabra de Dios. La otra cosa que yo quería explicarles es que nos cuesta trabajo entender, porque la educación nos ha enseñado, como decía ahora el pastor, por ejemplo, que las leyes iniciaron con Roma y resulta que las leyes iniciaron con Dios. Cuando estaba trabajando en mi tesis, cuando estudié en la Universidad del Valle Música y presenté mi tesis, el título de la tesis se llamó La revelación de la música. Perdón, la música de la revelación, o sea que de la revelación que los compositores fueron recibiendo de la persona de Dios, trajo revelación a su don natural como compositor, como músico, para escribir las obras que escribieron. Y cuando uno de los ejemplos fue Lutero, fue el primero que di. Y con Lutero, en la revelación que él recibió de la palabra de Dios, cuando él entendió que la salvación no venía por obras, sino por la gracia, y comenzó a entender el concepto de gracia. Además de ser monje, él era abogado y era músico. Y la composición que él comenzó a hacer, vocal, fue la primera vez que en la historia de la música usaron las 4 partes vocales. Una partitura vocal de 4 voces que hoy en día para nosotros es muy común, bajo, tenor, alto y soprano, pero en ese entonces no se usaban esas 4 voces así, e hizo una composición vocal bellísima.
el compositor Bach también, por la revelación que él recibió de la palabra de Dios, la genialidad de sus composiciones casi que ni tienen comparación. Y Handel, cuando él compuso lo que nosotros hoy en día conocemos como el Mesías, esta composición se la pidieron porque así era históricamente. Los reyes, las autoridades pedían que para ciertas ocasiones hicieran una composición, y él estaba encerrado y no podía y se encerró y dijo, me rindo, y dijo, no vuelvo a componer. Un amigo de él le trajo unas porciones de la Biblia hablando de la vida de Jesús, y cuando él comenzó a leer me imagino de la forma en que pudo extraer quién era esa persona de Jesús, qué había pasado en su vida, y finalmente esa resurrección de la muerte, compuso quizás alguna de las obras más hermosas que ha habido en la historia musical. Y cuando tocaron esa parte ¿cómo se llama? La parte del Mesías cuando... ¿Cómo? El aleluya, gracias. Por primera vez, el público emocionado de lo que les había impactado se puso de pie. Por eso la costumbre que cuando a alguien le gusta mucho una obra o una pieza musical, el público se pone de pie para aplaudir. Esa fue la primera vez. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo descubrí en la historia de la música, que la aprendí muy intelectualmente, que hubo personajes, compositores que conocieron a Dios y recibieron la revelación de la persona de Dios. Con esa revelación compusieron lo que compusieron. O sea, vi la combinación de lo natural con el hombre espiritual. Y eso es lo que yo quiero enfatizar ahora. Lo que estamos queriendo comunicar es que no podemos separar nuestro hombre natural de nuestro hombre espiritual. Y por eso es que estamos diciendo que Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que centrarnos en cuál es esa voluntad de Él para obedecerla. Sí, hay una voluntad a diario de mi vida, de lo que yo debo obedecer, pero ahora estamos enfocándonos en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en la región donde vivimos, en la nación en que Dios nos ha puesto. No solo porque es una heredad muy hermosa que Dios nos ha dado, que nos bendice a nosotros, sino porque tenemos que entender ¿cuál es el propósito de Dios por el cual nos puso aquí y qué debo hacer yo? Bueno, por supuesto, orar, indudablemente. Es una responsabilidad número 1, orar. Si ustedes recuerdan el último volante que dimos de los 24/7 ayuno y oración con los blancos de oración, específicamente está hablando de los blancos de oración para orar por nuestra nación, para orar por estas elecciones, para orar para que nosotros como pueblo de Dios entendamos qué debemos hacer. Y yo traigo esta balanza y les digo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? Que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Además de eso, ¿qué dice de la fe? Tú no me puedes decir que tú tienes fe si yo no te veo las obras. El equilibrio de lo que Dios nos manda a obedecer es, por un lado de la balanza, la oración, indispensable, ayuno y oración. Porque Él ha prometido que cuando Él vea a un pueblo quebrantado y humillado, que Él sanará su tierra. Pero también la palabra dice que tú tienes que tener obras que demuestren en quién crees y lo que tú crees. Esa es la parte que estamos diciendo, iglesia, es tiempo de despertarnos. Yo puedo decir que desde lo que son las Américas,
Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Hay un despertar que antes no había sucedido así, que solo Dios lo puede hacer entre nosotros. Y aquí en Colombia también lo hay. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para Colombia ahora? Que vaya a afectar, como dice el pastor, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones. Porque yo no puedo pensar solo en mí, sino en las generaciones. Todos los que seguirán viviendo en esta bella tierra. Dios nos da una revelación general, que Él es tan justo, que Él dice que nosotros no tenemos excusa para decir que no entendemos que existe Dios. Romanos 1 dice, pues desde la creación del mundo, ellos han visto los cielos y la tierra, porque por medio de todo lo que Dios hizo, creó, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, que son su eterno poder y su naturaleza divina. Eso es lo que está diciendo Dios. Así que no tienen excusa alguna para no conocer a Dios. Dios es tan justo que ha permitido que esa revelación general la reciba todo el mundo. Pero también hay la revelación especial o específica que le da a sus hijos. Y esa es la expresión teológica que se refiere a una revelación directa. Eso es lo que siempre nosotros le pedimos al Señor, muéstranos para este tiempo, para mi vida, para mi trabajo, para la responsabilidad que yo tengo en tu reino, ¿qué es lo que debo hacer? ¿De qué estamos hablando ahora? De una palabra que es prohibida hablarla en las iglesias. La palabra es política, pero ¿saben qué significa política? Que la han distorsionado, sí. Pero si buscas en un diccionario, vas a encontrar dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Eso es. No es más. No dice el corrupto que se roba, que no. La persona que interviene en las cosas del gobierno y los negocios del Estado. ¿Quién estableció el gobierno? Dios. ¿Quién estableció las leyes? Entonces, ¿no sería lógico pensar que Dios quiere que sus hijos estemos involucrados de una manera u otra en el gobierno? Con aquellos que tengan el llamado. Yo no tengo llamado para estar en el gobierno, pero estoy haciendo lo que yo he recibido de parte de Dios, que es mi responsabilidad a nivel de una asesoría, a nivel de una intervención en el equipo apostólico, aquí en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Estoy haciendo mi parte de intervención, aunque no estoy directamente dentro de un puesto del gobierno. También dice que la política es la actividad del ciudadano. ¿Hay ciudadanos colombianos aquí? Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. A mí no me parece que no podemos hablar de esto del púlpito. Estamos hablando que si Dios es el justo juez, el legislador y el rey, y que Él tiene, rey significa hay un gobierno. Entonces, si Dios tiene un gobierno y Él quiere que el diseño del cielo esté sobre la tierra, ¿quién va a llevar a cabo ese diseño si no es su iglesia? No quiero decir que todos vamos a estar de candidatos en la política. ¿Sí me entienden? También significa política actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos para que el público pueda vivir según lo que rija Dios de las leyes de Dios. Eso es. Por favor, ¿me puedes proyectar a Platón? Gracias. ¿Qué dice aquí? Leámoslo juntos. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y esto fue Platón,
un filósofo griego. Imagínense si estamos hablando del cristiano que se desentiende de la política, que se desentiende como persona que puede intervenir o que quiere apoyar a los que intervienen en cosas de gobierno y negocios del Estado para dar su voto, para dar su opinión o poderse involucrar de cualquier otro modo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a permitir que personas corruptas, inescrupulosas, que no conozcan el diseño perfecto de Dios, que es el original para ser establecido en las naciones, sean los que nos gobiernen. Eso es lo que va a pasar, lo que ha pasado. El cristianismo genuino es una forma de ver y comprender la realidad. ¿Cuál es la realidad? La que Dios establece. ¿Cuál es? Una manera de ver globalmente lo que está sucediendo en el universo a través de los ojos de Dios. Cuando no es a través de los ojos de Dios se llama cosmovisión, es una visión cósmica, global de lo que Dios está haciendo. Pero cuando esa visión, o sea, me quito estos anteojos míos naturales y me pongo los de Dios, ¡wow! Yo veo todo lo que Él dice aquí, todo lo que nos acaba de explicar el pastor Darley, de lo que nos ha enseñado el pastor Luis Fernando, de lo que hemos hablado aquí. Todo eso está en la palabra de Dios, nada es inventado. Sino que la iglesia hemos separado lo uno de lo otro. ¿Por qué? Por lo malo que ha sucedido en los gobiernos y la distorsión con que se ha manejado la política, la iglesia, los hijos de Dios nos hemos separado. Hace muchos años fuimos a Brasil a enseñar sobre intercesión y queríamos enseñarles sobre la intercesión profética. Entonces llevamos algunos implementos, llevamos algunas banderas y llevamos la pandereta, porque era con adoración. Y lo primero que nos dijeron fue, no vayan a sacar la pandereta. ¿Por qué? Porque eso es un instrumento del diablo que se usa en los carnavales. Y aquí la iglesia cristiana no usa la pandereta. Entonces, con mucho respeto, porque de verdad para ellos era, mejor dicho, ¿cómo se me ocurrió haberla llevado? Pero comenzamos a enseñarles, miren, el hecho que una distorsión de una práctica, un hábito cultural, haya distorsionado este instrumento que David la inventó y está en el Antiguo Testamento, ¿por qué vamos a decir que es del diablo? El uso es incorrecto, pero su origen no es del diablo. Bueno, y gloria a Dios que estaban felices usando la pandereta. No sé si siguieron usándola después de la conferencia, pero bueno, pudieron entender. Entonces, la base de la revelación de Dios está en sus escrituras. Todo lo que existe llegó por mandato de Dios. Por tanto, todo lo que existe debe estar sujeto a Él. Y la verdad solo se puede hallar en Dios. No hay otra verdad. Nosotros los hombres no tenemos la verdad, la tiene Dios. Yo puedo expresar la verdad de Dios, pero solo se halla en Dios y por eso la importancia de nuestra relación con Dios. Entender el cristianismo como una cosmovisión bíblica es tan importante para la persona, para la sociedad y para la nación. Por eso todas estas capacitaciones que hicimos el año pasado y que seguiremos haciéndolas acerca de discipulando la nación. ¿Para qué? Para entender que hay una manera, una visión global de ver tu nación a través de los ojos de Dios. De ver las naciones a través de los ojos de Dios, porque es establecer los propósitos de Dios y volver a traer los que no se están estableciendo y establecerlos. La cosmovisión que predomina en un pueblo es la que va a conformar o va a moldear la sociedad en que ellos vivan.
Por ejemplo, si la cosmovisión bíblica, que tiene como eje central la visión teísta de creer en un solo Dios, es la que predomina en Colombia, todo lo que gire, todo lo que resulte, todo lo que se haga en Colombia va a estar influenciado por esa columna de pensamiento, esa cosmovisión bíblica de el Dios en quien nosotros creemos. Pero desafortunadamente hay filosofías que no son de la cosmovisión bíblica y que son alrededor de las cuales giran tantas leyes y tantas decisiones que se toman en las naciones. ¿Recuerdan cuando Colombia se levantó indignada contra el gobierno y la Secretaría de Educación cuando quisieron imponer sobre las familias y los centros educativos unas cartillas enseñándoles a los niños acerca del género y quitándole el derecho a la familia de levantar a sus hijos e enseñarles, poniéndolo en las manos del sistema educativo? ¿Qué pasó en Colombia? Salimos a las calles. Fueron ríos y ríos y ríos de gente pacíficamente diciéndole al gobierno: no. Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el educador. No, decimos no. El Estado no tiene la última palabra. Claro, porque sabemos que no podemos funcionar correctamente así. Cuando el hombre es el centro y tiene la última palabra por encima de las leyes, comienza ya a regir en la nación el humanismo. El hombre es el centro y no Dios. Y nosotros estamos peleando, nosotros los cristianos, estamos peleando contra una cosmovisión, nuestra cosmovisión bíblica, contra el humanismo, contra el secularismo, contra el materialismo, contra el ateísmo, contra el socialismo, contra el comunismo, porque solo una cosmovisión bíblica es lo que nos conduce, como dijo ahora el pastor, a la libertad verdadera en Dios. Nos conduce a una madurez, nos conduce a tener la salud como debe ser, la justicia como es la de Dios, la justicia social, y una vida plena, próspera, como Dios ha prometido. Únicamente, gloria al Cel. Un aplauso para el Señor. Aleluya. ¿Me pones la imagen de Billy Graham? ¿La puedes aumentar un poco? ¿Alcanzan a leer? Está un poco pequeña. ¿Qué le dice allí? El comunismo, a ver, leámoslo todos en voz alta. Es una de las frases célebres de Billy Graham en sus prédicas evangelísticas. El comunismo es una religión inspirada, dirigida y motivada por el diablo mismo, quien le ha declarado la guerra al Dios Todopoderoso. Pues no voy a entrar ahora a explicar el comunismo, pero si verdaderamente tú ves la raíz del comunismo y el socialismo, tú vas a ver muchos de estos países que han entrado en un estado de existencia trágica, porque todo lo maneja el gobierno y lo maneja al egoísmo del que es la figura central en ese gobierno. Y el pueblo comienza a sufrir hambre, no tiene condiciones buenas de salud, pero el comunismo y el socialismo reparte beneficios, y el individuo en sí no tiene la posición que debe tener como Dios ha establecido que sus hijos tengan, para que tengan no solo los beneficios de ser los hijos de Dios, sino la responsabilidad de saber vivir como un hijo de Dios y tener las bendiciones que Dios da. Entonces las perspectivas del reino de Dios es que hay un único Dios, que Él es el creador del universo y que es una Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios hay una moral, en Dios hay una rectitud, en Dios hay una justicia, en Dios se reconoce qué es el mal porque se opone al bien que es Dios y está en Dios.
Martín Lutero. Martin Luther King fue un hombre cristiano, un pastor cristiano en Estados Unidos que luchó mucho por los derechos del pueblo que había perdido derechos históricamente en Estados Unidos, del pueblo negro, de la raza negra. Y él decía, una nación, vamos a leer juntos, una nación se sentencia a sí misma. ¿Cuándo? Cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Con su silencio. Yo no quiero que Dios diga de la iglesia en Colombia que nos hemos vuelto cómplices con nuestro silencio. Yo quiero que entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Quiero parar un momentico aquí y decir y orar, con ustedes, proféticamente declarando, Padre, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír tu voz, nuestro corazón para recibir la revelación de qué quieres tú. Yo quiero dejar siempre a un lado lo que para mí impida que de verdad yo haga lo que Dios quiere que haga. La verdad de Dios nunca cambia, pero por las circunstancias de la historia, esa misma verdad puede volverse más fuerte o ser más enfatizada por la condición histórica que se esté viviendo, y en este caso, pues, Colombia y nuestras elecciones. ¿Estamos en un tiempo muy delicado? Sí. ¿Estamos en un tiempo muy peligroso? Sí. Y queremos que las leyes de Dios sean las que se establezcan, porque Dios es el que en Él inicia todo y en Él está todo. Rápidamente voy a explicar qué es lo que va a pasar el 11 de marzo. El 11 de marzo sabemos que va a haber unas elecciones en Colombia y son las que se llaman las legislativas, porque vamos a votar por aquellos hombres y mujeres que conforman la parte de la rama legislativa que establecen las leyes de Colombia. Vamos a votar por las personas que vayan a quedar en el Senado y las personas que vayan a quedar en la Cámara de Representantes. Cuando vayamos a votar nos van a entregar 2 tarjetones. Es obligación que nos entreguen esos 2 tarjetones. Tú tienes que velar por esto. Un tarjetón va a ser por el Senado, otro va a ser por la Cámara. De las listas que se han pasado al gobierno, de los que son los candidatos, hay 2 formas en que se pueden presentar las listas. Una se llama cerrada, otra se llama abierta. La abierta es aquella que muestran los nombres de los candidatos por el partido. O sea, el Partido Liberal tiene tal y tal y tal y tal por el Senado. Todos podemos votar por el Senado porque el Senado es el que representa a toda la nación. No todos podemos votar por la Cámara. Sí podemos votar por la Cámara, pero la Cámara es lo que representa nuestra región. Entonces, si tú y yo votamos, vamos a votar por la Cámara del Valle del Cauca, y así cada uno por su región. Nos tienen que presentar esos 2. Y la lista cerrada es la que se presenta no con todos los nombres de los candidatos, sino que se representa como un partido. Y solo van a ver el logo de ese partido. Según entiendo, solo hay 3 que se presentan así con lista cerrada. Es un partido que se llama Sí se puede, algo así, ¿cómo es? Sí se puede, ya les digo. Bueno, ahora les digo, ahora lo encuentro. Sí se puede. El otro es Somos. Y el otro es Colombia Justa Libres. Esas 3 se presentan como lista cerrada y solo van a ver el logo del partido. No sé cuál es el logo de Somos y Sí se puede, pero sí sé que el logo del partido Colombia Justa Libres es el león. Y por eso muchos me han preguntado, ¿pero solo votamos por el león?
pues de estos 3 partidos solo se marca el logo. En caso de Colombia Justa Libre se marca el león y esa es la votación. Recomendamos siempre que llevemos personalmente un marcador permanente, porque si hay cualquier tachón o si ese marcador o bolígrafo se corre la tinta, está anulado el voto. Ahora, ¿qué más va a haber? Pero tú lo tienes que pedir. Va a haber un tarjetón para una coalición de precandidatos presidenciales de la izquierda, las coaliciones que se han unido, los precandidatos de la izquierda en ese tarjetón, y se han unido precandidatos de la derecha en otro tarjetón. Hay unos que son independientes, entonces esos tarjetones no aparecen en las mesas el 11. Pero los que están en coalición de la derecha, que son Ordóñez y está, Iván Duque, Ordóñez y me faltó uno, y Marta Lucía Ramírez. Entonces tú votas por uno de ellos que estás diciendo, quiero que uno de estos sea el que represente, que esté como candidato presidencial. Ese se va a unir a uno de los de la izquierda que va a ser candidato presidencial, que se va a unir a, perdonen que use nombres, pero tengo que decirlo así para que podamos entender todos, porque yo también tuve que hacer muchas preguntas y entender qué es lo que voy a hacer en ese momento de llegar allá y para poder orar antes de tiempo. Otro independiente que, que no va a estar el tarjetón porque es independiente es Vivian Morales, es Vargas Lleras y es este otro, el que fue ministro de... No. Pinzón, gracias. Juan Carlos Pinzón, exactamente. Entonces, tú debes pedir el tarjetón para votar o por la coalición de la izquierda o por la coalición de la derecha. Si tú no pides ese tarjetón, digamos que tú quieres votar por uno de los 3 candidatos que están en la coalición de la derecha. Si tú no pides ese tarjetón, ¿qué sucede? Automáticamente tú estás ayudando a que los votos de la izquierda ganen más fuerza por no haber tenido otro que le contrarreste hacia la derecha. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces yo creo que en cuanto a la votación, eso es lo único que quiero decir. Me han preguntado mucho qué es Colombia Justa Libres. Por el momento no es un partido, porque hay unas leyes que para que un movimiento se pueda convertir en partido, tiene que haber cierto número de firmas que se recogieron para reconocerlo como partido, tiene que haber un dinero que se aporta, todo eso se dio y por eso están en esta carrera electoral. Pero no son un partido. ¿Cómo se convierten en partido? Si en este momento, si en esta votación, perdón, Colombia Justa Libre saca más de 500,000 votos, ya el gobierno lo reconoce como un partido, pero tienen que sacar un mínimo de 500,000 votos y ustedes saben que muchas veces hay votos que se anulan, entonces siempre se busca que puedan sacar más. Entonces, ¿qué es Colombia Justa Libres? Y les voy a explicar por qué. Porque yo ahora les voy a leer una declaración que hemos sacado como cuerpo gobernante de Misión Suramérica, que es el equipo apostólico. Colombia Justa Libres no es una candidatura, es un programa de transformación para la nación. Y se formó por la dirección del Señor, habiendo sido capacitados en todo esto del discipulado de una nación, con los principios de una nación. Tiene un cuerpo asesor que se llama el Consejo Superior de Ancianos, que vigila por las decisiones y la dirección que se tome en las acciones políticas de este movimiento, para velar porque se haga
con el temor de Dios y según la voluntad de Dios. Ese Consejo Superior somos aproximadamente, creo que 26 ancianos de la nación que nos solicitaron estar allí, y les quiero decir que ha sido una bendición. Es el único movimiento ahora y partido político que estamos esperando que lo sea, que tiene este cuerpo asesor como cristianos que estamos velando para que todo se haga dentro del temor del Señor. Bueno, entonces es una oportunidad única que Dios le ha dado a Colombia, para la iglesia en Colombia. Desafortunadamente, pues no todos los cristianos que están para estas elecciones, para el Senado y la Cámara, forman parte de. Digo desafortunadamente porque sería una fuerza aún mayor. Las estadísticas muestran que el 80% del pueblo cristiano en Colombia está apoyando Colombia Justa Libres. Y este es el comunicado que quiero leer ahora para que sepan qué es lo que como equipo apostólico de Misión Suramérica hemos decidido. Esto es un comunicado no porque tantas otras misiones e instituciones cristianas lo han sacado. No tengo la lista aquí, pero son cantidades de ministerios muy grandes a nivel nacional, iglesias muy grandes, misiones muy grandes de mucha antigüedad en Colombia que han apoyado este movimiento porque ven la mano de Dios y ven cómo se ha hecho de la forma como les expliqué. Entonces, este comunicado es del equipo apostólico de Misión Suramérica. El equipo apostólico de la Federación de Iglesias Comunidad Cristiana de Fe Misión Suramérica, teniendo en cuenta el mover del Espíritu Santo en la iglesia a nivel nacional, la particular situación espiritual, social y política que vive nuestra nación y su responsabilidad ministerial para con sus pastores e iglesias, se permite comunicar que como parte del cuerpo de Cristo en Colombia, participamos activamente del movimiento de renovación que el Espíritu Santo trajo a la iglesia sobre el cumplimiento de la Gran Comisión, enfocándonos en el llamado a participar en el discipulado de la nación. Segundo, como parte de ese proceso y en concordancia con la dirección que el Espíritu Santo ha dado a nuestro apóstol Marcelo de Macmillan para nuestra misión Es Ahora el Tiempo, apoyamos la intención de la iglesia en la nación para hacer luz y discipular la nación en el campo del gobierno y la política mediante su propuesta de gobierno bíblico. Tercero, que dicha propuesta solo puede materializarse debidamente mediante un movimiento político propio de la iglesia, siendo Colombia Justa Libres un movimiento con dichas características y un instrumento con posibilidades de traer con claridad la cosmovisión bíblica teísta al gobierno de nuestra nación. Basados en las anteriores consideraciones y en la libertad que el Espíritu Santo nos da, determinamos: 1. Expresar públicamente nuestro apoyo al movimiento político Colombia Justa Libres, sin detrimento del derecho de libertad de conciencia de nuestros pastores y miembros de nuestras congregaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la misión está publicando o ya publicó este comunicado, esto no quiere decir que no respetamos la posición individual a conciencia que tome cada pastor o miembro de las iglesias. ¿Sí entienden? O sea, no es por imposición que estamos diciendo que nuestras iglesias tienen que seguir o votar por o apoyar Colombia Justa Libres. Esto es muy importante porque no queremos que haya desinformación. Segundo, materializar este apoyo en las siguientes acciones concretas. Fortalecer nuestra participación en el mover sobrenatural de oración e intercesión que el Señor está levantando por la nación, particularmente por el inmediato proceso electoral y la participación de Colombia Justa Libres en él. Seguir animando el involucramiento de pastores, líderes y miembros en la capacitación, participando en todos los seminarios relacionados con el tema de transformación de la nación y la escuela de corandeo. Animar en cada una de las congregaciones la creación de las llamadas células motor o similares
para que los miembros que tienen el don y el interés puedan participar activamente del movimiento Colombia Justa Libres. Quiere decir, si tú tienes un llamado para el gobierno, pero no encuentras un espacio donde poder realizar eso dentro de la iglesia, esto es lo que está diciendo, que se creará este espacio en las iglesias que no lo tengan. Concientizar por este medio, redes sociales y demás escenarios adecuados sobre la responsabilidad que como ciudadanos tenemos de elegir sabia y honestamente a nuestros gobernantes, como también promover la existencia y banderas de Colombia Justa Libres con las que nos identificamos plenamente y que están resumidas en los siguientes postulados. Ellos tienen 7 banderas que son las que anuncian. Primero, defensa y protección de la familia, la educación y la vida y la salud. Segundo, defensa de la Constitución y las instituciones. Tercero, lucha contra la corrupción. Cuarto, desarrollo económico sostenible a partir del agro. Quinto, protección y recuperación del medio ambiente. Sexto, defensa de la libertad religiosa y libertad de expresión. Y séptimo, atención y restitución a las víctimas del conflicto armado. Firmado en Santiago de Cali el 15 del día del mes de febrero de 2018, apóstol Marcela de Macmillan, presidente, apóstol Andrew McMillan, delegado apostólico Eje Cafetero, apóstol Harold Alberto Beltrán, delegado apostólico Región Caribe, apóstol Darley Castrillón, delegado apostólico Región Sur-Occidente, apóstol Carlos Orlando Anaya, delegado apostólico Región Oriente, y apóstol Eduardo del Castillo, delegado apostólico Bogotá, Distrito Central. Gloria a Dios. Erika, Pacho, rápidamente quiero que compartan lo que hoy recibieron sin saber lo que íbamos a enseñar. Pero Erika tuvo una visión, un sueño, y Pacho tuvo una visión que me parece muy importante que nos digan, porque confirma lo que está pasando, lo que Dios ha hablado. Entonces, bueno, tuve un sueño donde era el día de las elecciones y había multitud, pero multitud de jóvenes votando, pero veía que había mucha confusión en sus mentes y que por la decepción de la extrema derecha, ellos se estaban inclinando a la izquierda, pero tampoco estaban seguros, solo que no veían como otra opción por quién votar. Entonces, el llamado es a seguir orando, seguir intercediendo, que nuestros jóvenes, que es la fuerza de Colombia, sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. y hay muchos, ayer me contaban en Bogotá, que hay mucho joven que quiere entender y quiere saber más para poder votar, pero por su misma desilusión de lo que ha sucedido en este gobierno y en pasados gobiernos, han estado prestando oído a muchas promesas que están haciendo candidatos de la izquierda, sobre todo en Bogotá, y han dicho cristianos, jóvenes cristianos, pastores cristianos, que prefieren irse con la izquierda que volver a votar por la corrupción. Buenos días, iglesia. Bueno, esta mañana yo estaba muy quebrantado por la presencia, que el fluir, todo el fluir que Dios trajo a través de la alabanza, la palabra que se soltó, y Dios me dio una visión. Yo estaba ahí parado, estaba llorando ahí de la presencia tan fuerte que estaba en este lugar, porque yo sentía que Dios nos estaba llamando para este tiempo, y nos está llamando para ir afuera y impactar e influenciar esta nación. Y pude ver este lugar, es como una visión un poco rara, pero vi este lugar como un lavadero, como un recipiente donde estaba todo lleno de aceite. Era aceite, no habían sillas, no estábamos nosotros, solo era algo líquido, y yo lo veía como un aceite muy espeso. Y después vi cómo en ese aceite habían dentro del aceite como una tela larga blanca. Todo este auditorio estaba
completamente saturado por ese aceite y una tela blanca. No había espacio entre ningún lado, sino todo era una tela blanca. Y en ese momento yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y vi cómo esa tela empezó a ser entregada y nosotros estábamos no aquí adentro, sino estábamos afuera. Todos estábamos afuera y la tela iba saliendo y nosotros la íbamos agarrando. Y íbamos por las calles llevando esta tela llena del aceite, de la unción, de todo lo que Dios quiere hacer. Y la palabra que Dios me dio, apóstol, era Lucas capítulo 4, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien puede decir sobre mí? Por cuanto me ha ungido. Sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner, alguien que diga a poner, establecer en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Sí, y ahí fue cuando Jesús entró al templo y anunció públicamente ya su ministerio y dijo, ese soy yo. Y dice, y hoy él está leyendo del profeta Isaías, que es esa porción que estaba mencionando Pacho, y entonces cierra el libro y él dice, y hoy se ha cumplido esa palabra, o sea, en Jesús, y nosotros estamos en Jesús, y esa es una palabra viva para todos los días. Manto blanco, ¿qué significa blanco? Santidad. La iglesia en santidad, en la unción de la presencia del Espíritu Santo, salimos a ministrar, a participar en la dimensión, en la capacidad en que Dios nos haya puesto, pero no seamos una iglesia dormida, no seamos apáticas, sino que tenemos que levantarnos en oración y en acción. Pastor. Si quiero enfatizar algo que la apóstol Marcí leyó, y es, número uno, nosotros como iglesia nos estamos diciendo, se tiene que, como lo dijo, hay una libertad. Cada uno somos libres de decidir, de elegir, de usar nuestro voto. Así que no estamos en este momento coartando ni la individualidad, ni la libertad, ni tu conciencia. Tú debes usar el poder que tienes, la responsabilidad que tienes, debes leer, debes documentarte, no votes en ignorancia, no votes porque otros lo hacen, hazlo con conciencia, conociendo, usa el poder que Dios te ha dado como individuo. Somos una iglesia con las puertas abiertas porque sabemos que cada uno de ustedes tendrá de una u otra manera o compromisos o por alguna razón lo que queremos es que usted se sienta en plena libertad, lea, documéntese, estudie y no importa la decisión que usted tome, usted es responsable de elegir, es decir, lo que nosotros cada uno individualmente tome como decisión, lo haces en la libertad que tú tienes. Como iglesia, esta es la posición que hemos tomado. Anunciamos porque es nuestro deber también dar a conocer, porque mucha gente no conoce, pero asimismo no queremos que usted se sienta coartado ni se sienta limitado. Usted es libre, somos libres para decidir. Documéntese, usa su poder racional. No vote en ignorancia, lea, documente, mire el carácter de los candidatos, no solamente lo que están prometiendo y diciendo, sino mire su historial, mire su vertiente y tenga en cuenta que nosotros entre realmente, como decía la palabra del Señor, más conocimiento haya, tendremos mayor libertad para decidir. Gracias, pastor. Entonces, quiero recordarles, si estás inscrito, si tu cédula está inscrita, vota. Si no está inscrita, ya no puedes votar por estas elecciones legislativas, pero sí puedes aún inscribirla. No recuerdo la fecha en marzo, pero es a comienzos de marzo, hasta esa fecha se puede inscribir la cédula para la votación presidencial, que es el 27 de mayo. Si a la salida del domingo pasado, este domingo, el próximo domingo, ustedes ven personas dando información de su partido político
ellos, la acera es un lugar público. La calle es un lugar público y nosotros no podemos impedir que alguien vaya a darles esa publicidad. Lo que sí podemos impedir es que entren aquí y que lo repartan aquí. Pero si salen y lo encuentran afuera, no vayan a creer que esto es como todo algo planeado, una estrategia planeada por los pastores de la iglesia. No, ahí estarán dando libremente en la calle y en todas partes donde se encuentren hoy en día. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, pongo delante de ti ahora todo paradigma, toda posición que yo haya tenido en cuanto a la política y al gobierno. Aquí lo pongo delante de ti y te pido que por tu Santo Espíritu, que siempre revela, dirige, convence, enseña la verdad, tú me muestres lo que yo debo hacer como tu hijo en la responsabilidad del futuro de nuestra nación que yo tengo en esta bella heredad donde tú me has puesto. Y Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, por nuestra misión, por tu iglesia en esta nación. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo de despertarnos en oración, en ayuno, en unidad, como antes jamás lo habíamos visto aquí en nuestra generación. Gracias, Padre. Y que podamos como iglesia, por tu misericordia, responder al llamado que tú nos estás haciendo. Que entendamos que esto no es endosar a una persona ni una candidatura, sino al diseño tuyo de tu reino para esta nación y las naciones. De igual manera ponemos a Venezuela delante de ti, Señor, por sus futuras elecciones, por la segunda vuelta que van a tener en Costa Rica, Señor, y en cada nación. Levanta tu iglesia, que no se diga que no acudimos a tu llamado, que no se diga que ya es demasiado tarde. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Te bendecimos, oh amado, amado. Gracias, Señor. Dios los guarde, los bendiga. Acuerda que al salir por esas puertas estás entrando a tu campo misionero.